Estamos de regreso en Es la Hora de Opinar y doy la bienvenida a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Lo invitamos para examinar los resultados de Petróleos Mexicanos, de Pemex, en el tercer trimestre del 2025, de la deuda con los proveedores, entre otros temas. Muy buenas noches, Gonzalo. Fer, qué gusto platicar contigo. ¿Qué nos dice este reporte? Porque cada 3 meses esperamos que ahora sí ya lleguen las buenas noticias, que ahora sí ya se resuelve el problema de Pemex o que al menos pinte un panorama positivo, ¿no? Que digamos, bueno, ahora sí ya se dio el quiebre y vamos en el sentido correcto. ¿Es este el reporte que estábamos esperando? No, definitivamente no. Ahorita estamos hablando sobre todo de mucha inercia. Todas las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior o la falta de inversión de ellos, hoy estamos viendo los resultados. Y vamos a hablar de algunas cifras que creo que vale la pena ponerlo. ¿Dónde está hoy el país? Como país estamos produciendo 1.640.000 barriles diarios, de los cuales apenas es 1.370.000 de petróleo. Nuestra gran riqueza petrolera, lo que llegamos a ser estos grandes exportadores, México poco a poco ha ido cediendo ese lugar y otros países como Guyana lo han ido tomando. Hoy vemos que se ha hablado mucho del sexenio anterior de la famosa soberanía energética, que no era otra cosa más que la sustitución de importaciones de gasolina y diésel. Hoy nos damos cuenta que a pesar de todo un apoyo muy decidido, incluso la construcción de la refinería de Dos Bocas, apenas producimos el 50% de la gasolina y poquito más del 60% del diésel. Obviamente estamos muy lejos de estos resultados. Todo esto, toda esta maraña, ¿en qué se está viendo? En un modelo de negocios que por desgracia sigue siendo, y hasta que no cambie va a seguir siendo negativo. Ahora, si uno habla con personas de Pemex o de la Secretaría de Hacienda, sobre todo en los días recientes, traen el argumento de que ya se solucionó el problema, de que ya una parte de la deuda de Pemex se pasó como a ser deuda general del país, entonces con eso las finanzas de Pemex están libres y ya con eso tiene credibilidad frente al, ¿no? frente al mundo, frente a los proveedores. ¿Realmente fue así? No, qué bueno que tocamos ese tema. Porque una parte, aquí vale la pena distinguir entre lo urgente y lo prioritario. Lo urgente, precisamente, es que Pemex pueda pagarle a sus acreedores. Una deuda, por ejemplo, que había que pagar 44.300 millones de dólares en el año 25, 26 y 27. Por eso, a poquito más a principios de octubre se habló precisamente de este gran rescate de Pemex. Y sí, efectivamente es el gobierno federal emitiendo deuda para pagar las deudas de Pemex. En eso consiste. ¿Cuál es el problema? Que seguimos teniendo un modelo de negocios que sigue teniendo pérdidas y pérdidas y pérdidas. Por ejemplo, en lo que va este año, Pemex ha perdido poco más de 3.000 millones de dólares, de los cuales 2.400 millones de dólares son directamente del negocio de la refinación, al corazón de la soberanía energética. No hemos salido del problema porque incluso hemos visto en este último reporte que la deuda que había bajado a 97.000 millones de dólares subió a poco más de 100.000. La deuda a proveedores, de hecho, se ha hablado mucho. Esto tiene que ver algo con el tipo de cambio, ¿no? Una parte. De hecho, el tipo de cambio ayudó a que Pemex no perdiera tanto dinero. Okay. Incluso el tipo de cambio bajó justamente de 19 pesos con 12 centavos a poquito menos de 18 con 37 centavos. Estamos hablando casi de 1 peso. Obviamente eso es un ahorro financiero muy importante para Pemex. Pero el problema sigue estando en el corazón de la gestión. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con los proveedores? Hemos visto a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria Luz Helena González decir que ya se pagaron 300.000 millones de pesos a los proveedores. El problema es que no hay ningún registro de estos pagos. Hemos visto que incluso la deuda a proveedores se ha incrementado a poco más de 515.000 millones de pesos. Estamos hablando de 28.000 millones de dólares, que para darle una idea a la gente, estamos hablando de poquito más del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Wow. Ahora, si el problema está en que no producimos suficiente, no refinamos suficiente, es decir, no está funcionando la empresa, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué medidas tendría que tomar Pemex para poder resolver pues sí, este bache en el que se encuentra? Yo diría que la primera solución prioritaria es dejar de perder dinero. Esa es la primera que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace eso? La primera, y lo podemos decir con claridad y abiertamente, tenemos que dejar de refinar. Y eso no significa directamente cerrar las refinerías. Podemos en este momento bajar la carga, mandar más petróleo de exportación y obtener incluso divisas que nos ayuden en la balanza de pagos y simplemente a través de logística estar importando. Tenemos obviamente este gran elefante llamado huachicol fiscal, que es un tema que debe de resolverse y debe corregirse. De otra forma, es un cuento de nunca acabar. Tenemos que empezar a invertir en donde nos hace falta. Tenemos que hacer literalmente exploración.
todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es donde menos descubrimientos hubo en todo el siglo de lo que llevamos. Tenemos una producción donde se apostó a los campos que ya conocíamos. El problema es que no hemos desarrollado los prospectos, nuevos campos que pudieran llegar a dar la vuelta a esta situación. ¿Y esto qué requiere? Pues dinero, finalmente, ¿no? Yo te diré que incluso es algo que el dinero no puede comprar. Requiere mucha experiencia, requiere muchas capacidades, porque el dinero, Pemex ha tenido mucho dinero a lo largo de los años. Y el problema, incluso a través de deuda, gran parte de la deuda que tanto mucha gente se queja, va justamente a través de ese desarrollo. Pero tenemos un problema de capacidades. Hoy gran parte de este petróleo o la nueva frontera de los recursos de Pemex se ubican en aguas profundas, donde Pemex no ha desarrollado en toda su historia una sola molécula de hidrocarburo, y también obviamente hablar de las lutitas que se tienen que desarrollar a través de la técnica del fracking. Todavía, por desgracia, hemos visto esta discusión de si es bueno o no es bueno, pero sin embargo los mexicanos pues seguimos teniendo esta dependencia. Ahora, otro de los grandes temas cada vez que se habla de Pemex es el sindicato, ¿no? Se dice, bueno, es que Pemex no es tan eficiente como en ciertas empresas privadas porque carga con un enorme sindicato que tiene sueldos exorbitantes, que además carga con unas pensiones brutales y pues es imposible manejar una empresa así. ¿Qué tanto pesa el sindicato realmente en estos problemas de operación de Pemex? Ese es un tema de claroscuros y vale la pena que pongamos muchas cosas sobre la mesa. La primera es que el sindicato pesa menos en números de dinero de lo que la gente piensa. Solamente es un 8% del presupuesto total de Pemex. No es una cosa importante. La segunda es que los sueldos, de hecho, son muchísimo más bajos que lo que vemos en la industria petrolera internacional. De hecho, son sueldos casi pagados a la mitad. ¿Qué cosas te da muy a favor Pemex? Una seguridad laboral, literalmente puedes tener accidentes como lo que pasó en Tlahuelilpan, derrames como lo que acabamos de ver en el río Pantepec y después en el río Tuxpan, y nadie va a perder su empleo por ello, nadie va a perder su pensión por ello. Obviamente esa seguridad laboral solamente la puedes encontrar en Arabia Saudita o en países árabes. Obviamente entender de que este sindicato está para proteger a sus afiliados. Mientras más número de trabajadores tengan, pues obviamente mayor poder relativo tienen. ¿Esto es lo mejor para la empresa? No, definitivamente no. Pero el problema es de que Pemex no ha invertido en las capacidades de sus propios trabajadores para poder tener a gente que genuinamente haga la tarea que se tiene que hacer. Hablabas de refinación y es imposible no pensar en Dos Bocas cuando hablamos de refinación, el gran proyecto del sexenio pasado. Entiendo que ya está alrededor de 50% de su capacidad. Si este 50% se llevara al 100%, es decir, si lograra convertirse en pues, la promesa, ¿no? Cumplir la promesa que tuvo desde el inicio, ¿esto lograría resolver de alguna medida el tema de la refinación? Una parte, pero literalmente nos va a llevar a un problema un poquito más mayúsculo. Si hoy, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas estuviera trabajando al 100%, ya sus 340,000 barriles de capacidad, significaría de que México, ya no está exportando petróleo. Muy probablemente estaríamos teniendo problemas de que o mandamos petróleo a la refinería de Salamanca, a la refinería de Madero y Minatitlán, o tuviéramos que empezar a importar petróleo. Tenemos otro problema para refinarlo aquí. Y tenemos también incluso un problema más grave dentro de las muchas cosas que Rocío Nale en su momento no consideró. Hoy no tenemos una idea clara de dónde vamos a sacar todos estos productos. Incluso apenas la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de la interconexión a través del tren para poder llevar una parte de la producción de Dos Bocas a la parte de Oaxaca, también incluso a la península de Yucatán. Tenemos un problema. Esta estación multimodal de poder llevar de la refinería a los carrotanques del tren, tendremos que construirla y no está ni siquiera considerada. No se han hecho los estudios de suelo, no se han puesto las inversiones. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a tener que seguir hablando mucho de Pemex, porque este gobierno, desde el gobierno pasado, parecían decididos a hacer que Pemex funcionara. Hasta ahora no se ha logrado, pero vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias. Claro que sí, Fer. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Hugo Ariel Moreno para hablar del transporte en la Ciudad de México y el aumento de las tarifas. Quédese aquí que volvemos con más en Es la Hora de Opinar.